En esta clase hablaremos de la restricción de múltiple punto. Anteriormente nosotros ya habíamos comentado qué significan las condiciones de borde o restricciones de punto único. Para recapitular esto, es simplemente utilizar la opción de restricción, constraint, como por ejemplo este tipo de restricción que vemos a continuación aplicada sobre esta superficie cilíndrica. En este caso, no solamente podría ser aplicado a una superficie, también puede ser aplicado a un nodo, a una arista e inclusive un cuerpo completo. Pero el punto es que, a pesar de que se está seleccionando una superficie, estas restricciones se llaman de punto único porque realmente todos estos elementos, todos estos nodos que coinciden con la superficie, individualmente serán restringidos en estos grados de libertad. Entonces, por eso se le llama restricción de único punto. Pero en esta clase vamos a hablar de otro tipo de restricción que es de múltiple punto y que de hecho tuvimos un primer encuentro con este tipo de restricción cuando hacíamos la introducción al propio Autodesk Inventor Nastro. Vamos a recapitular eso que hicimos en su momento para mejorar las condiciones de contorno, en especial cuando queríamos tomar en cuenta una posible rotación alrededor del eje de este cilindro, y asimismo veremos cómo repetir un procedimiento de este estilo dentro de la interfaz de ANSYS utilizando ANSYS Quadrants. Bueno, en primer lugar, permítanme eliminar esta restricción porque realmente no es esto lo que queremos tomar en cuenta. Y para mejorar un poco la visual voy a ir a Object Visibility y vamos a apagar la visualización de la malla, así como vamos a apagar la visualización de las cargas. Vamos a quedarnos con un modelo un poco más limpio. Como se muestra acá, nosotros vamos a necesitar implementar una restricción que a partir de este punto central nos diga la manera en que van a estar relacionados objetos en estos bordes. Por eso se le llama restricción de múltiples puntos. Es decir, tenemos un punto central que es el punto de control que a su vez, coloquémonos en azul, va a restringir el movimiento compartiendo grados de libertad con puntos en el exterior. Ahora la cuestión es, ¿cómo hacemos esa relación? Típicamente podemos hacerlo a través de elementos conectores, ¿vale? Elementos conectores. Si nosotros nos movemos hacia connectors, ustedes podrán observar que existe la opción de crear conectores de cuerpo rígido y estos conectores de cuerpo rígido precisamente van a ser una relación de restricción de múltiple punto. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de control que a su vez va a gobernar una serie de entidades dependientes. Entonces acá pueden haber múltiples puntos, mientras que acá hay un solo punto. ¿Vale? Entonces esto nos va a permitir, ¿ok?, generar nuestro control. Fíjense en algo. Nosotros ya tenemos creado por acá un nodo o vértice que va a ser el punto de control. Y luego tenemos que seleccionar las entidades dependientes, que serán estas otras. Fíjense que se están formando una serie de elementos sin masa, pero que nos permiten compartir los grados de libertad. De tal manera que lo que ocurra a este nodo, las restricciones que este nodo tenga y también las cargas y fuerzas inerciales que sean aplicadas en ese mismo nodo, serán transmitidas a todos aquellos elementos de acuerdo con los grados de libertad compartidos, que si observamos en este caso y resaltamos en color rojo, pues serán todos estos grados de libertad, los 6 grados de libertad del elemento. Otra opción podría ser utilizar un punto en el centro. Bien, fíjense que en este caso estamos obteniendo la misma solución porque el punto central de este cilindro coincide con el punto número 5 que se había creado anteriormente. Entonces eso en el caso de que ustedes no hayan creado ese punto con anterioridad, pueden tomarlo como el centro de la figura si es aplicable. ¿Vale? Por ahora lo que estamos haciendo es, repito, generar elementos de conexión. Ahora me gustaría compartir con ustedes cuál es, digamos, la ayuda que nos da Nastran para entender qué ocurre en el fondo. Por eso acá vamos a ver entonces la ayuda que nos da Nastran. Noten que aquí tenemos un conector rígido. Y claro, las configuraciones son pues prácticamente las que yo les he mencionado, pero quiero tomar en cuenta qué es lo que está pasando en el fondo. Cuando nosotros, dependiendo del tipo de conector que estemos utilizando, cuando nosotros escogemos un conector rígido o por interpolación, en este tipo de conector rígido acá tenemos dos opciones.
tipo rígido o por interpolación, realmente lo que está haciendo Nastran por nosotros es crear unos elementos llamados RBE2. Estos elementos RBE2 es para cuando se trata de un elemento totalmente rígido, y cuando nosotros seleccionamos interpolación va a crear un elemento RBE3. Estos elementos no son realmente elementos tipo viga, sino que tenemos un punto de control 1 y un punto de control 2. Los elementos RB o RBE lo que van a hacer es, coloquémoslos en rojo, generar una conexión de grados de libertad. Acá colocamos entonces no hay masa, ¿vale? Tampoco hay stiffness, es decir, no hay rigidez. No hay masa, tampoco hay rigidez, ¿ok? Solamente hay una conexión desde el punto de vista de grados de libertad. Así que esto no va a agregar ni rigidez a nuestro elemento, ni masa a él. ¿Cuál es la rigidez indirecta que vamos a colocar? Bueno, que si nosotros restringimos totalmente los grados de libertad, obviamente, y estamos compartiendo, por ejemplo, las traslaciones, lo que este elemento se mueva hacia la derecha tendrá que moverse también este segundo nodo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista tendremos un movimiento de cuerpo rígido, pero no es una rigidez asociada al material o a la masa o a las fuerzas inerciales, sino que está asociada a compartir los grados de libertad, ¿vale? O bien, ahora, en el caso de la interpolación, nuevamente este segundo elemento lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, generar un promedio, ¿ok? Entonces, no va a ser totalmente rígido, sino que si nosotros seleccionamos esta segunda opción, él va a ejecutar un promedio de la deformación de todos los demás objetos. Si nosotros volvemos acá a Nastran, tenemos acá la opción interpolación, nuevamente, noten que se está tomando en cuenta los mismos grados de libertad, pero cuando usamos interpolación lo que quiere decir es que el movimiento de este punto central va a ser el promedio del movimiento o desplazamiento vectorial de todos los demás, incluidas sus rotaciones. Bien, en este caso no queremos que sea así, vamos a mantenerlo como un cuerpo rígido. Ahora, algo que también quisiera resaltar, y voy a volver nuevamente a la ayuda para dejarlo claro, es que los elementos RBE2 y RBE3 son típicamente conocidos como elementos tipo T. Y los elementos tipo T son elementos utilizados para compartir grados de libertad y que suelen utilizarse cuando queremos utilizar condiciones de borde más complejas que aquellas simplemente efectuadas sobre un nodo individualizado. A este tipo de conexión, repito, solemos abreviarlas como multiple constraint, ¿sí? Multiple constraint o restricción de múltiples puntos. Y ya sabemos por qué. Porque hay una serie de elementos que van a ser dependientes de la conexión realizada. Si nosotros volvemos acá a Inventor, podríamos entonces generar esta relación. Ahora bien, esto es simplemente una relación. Todavía no hemos aplicado la condición de borde. Todavía no hemos aplicado la restricción de movimiento en este preciso punto. Así que por ahora, este punto está totalmente libre. Y por lo tanto, también lo están todos los demás elementos o nodos asociados al mismo. Lo único que hemos hecho es que lo que le ocurra al nodo central le va a ocurrir a los demás. Pero dado que este está libre, también están libres todos los demás. Vamos a repetir la misma condición en este otro extremo. Acá nosotros podemos generar nuevamente un conector. Vamos a seleccionar del tipo rígido. Vamos a activar todos los puntos de control, o digamos los grados de libertad, y el punto de control va a ser este central. Acá seleccionamos las dos caras cilíndricas del interior y así generamos el control. Muy bien, entonces ya está seleccionado. Si ustedes quisieran desaparecer de la pantalla la opción de conectores, van a visibilidad y desaparecen los conectores, pero ya están creados. Ahora necesitamos aplicar una carga. Como ustedes verán, esto es una carga de menos 1000 en dirección Y negativa. Y negativa 1000. Y nos falta ahora establecer restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, lo que queremos establecer es que en estos dos puntos no haya ni rotación ni traslaciones, excepto en la dirección de Z. De tal manera que estos objetos puedan hacer lo siguiente, ¿sí?
puedan rotar alrededor de su eje. ¿Qué es lo que esperaríamos? Porque ahí lo que va a hacer es una barra pasante que va a impedir la traslación, pero no la rotación, al menos en dirección Z. No esperamos ningún tipo de rotación en los otros sentidos, así que sí que podemos bloquearlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a liberar la traslación en Z en esas dos restricciones. Con este tipo de carga ya podemos resolver. Y deberíamos observar que estos cilindros pues realmente pueden rotar, en especial en este tipo de conexión, ¿no? Veremos cómo realmente puede rotar y generar una solución mucho más exacta, ¿no? Muy bien, luego de algunos segundos que ya haya completado la corrida, nosotros podemos movernos, por ejemplo, a los desplazamientos. Vamos a activarlos. Y bueno, aquí podemos ver que realmente en lo que tiene que ver con la centralización al punto del eje, ¿no?, que estábamos restringiendo, ha ocurrido realmente lo que queríamos. Pero en este punto yo voy a animar la presentación para que veamos que realmente todos estos nodos están compartiendo pues el grado de libertad liberado con el nodo central, ¿vale? Se está moviendo entonces como un cilindro y realmente todos estos nodos van a rotar adecuadamente, ¿vale? Entonces esa es la ventaja de los múltiples puntos de restricción. Nos van a permitir entonces tomar en cuenta que a través de un punto que va a gobernar los grados de libertad compartido con muchos otros, múltiples puntos, entonces nosotros podemos establecer condiciones de borde más complejas que las de forma inicial. ANSYS nos va a dar la oportunidad también de realizar este tipo de configuraciones. Vamos a verlo. Acá tenemos exactamente el mismo problema geométrico, donde vamos a contar con, digamos, una palanca que igualmente queremos que esté restringida. Ahora bien, ¿cómo podemos generar esos puntos? Noten que en este caso nosotros no teníamos estos puntos previamente creados. Acá hemos importado la geometría con un archivo SAT o SAT. Pero ANSYS nos permite igualmente generar los puntos de control. Si nosotros nos vamos acá a modelos, seleccionamos modelos, ustedes podrán ver que existe la oportunidad de crear un punto remoto. Y estos puntos remotos precisamente lo que van a hacer es a ciertos objetivos aplicar las condiciones de borde por grados de libertad compartidos. Bien, también podríamos haberlo hecho haciendo clic derecho, insertar, y noten que aquí habla de punto remoto. ¿A qué geometría deseamos conectar el punto remoto? Que por ahora no está definido. Bueno, vamos a hacerlo a través de selección y podemos seleccionar, por ejemplo, esta geometría y aplicamos. ¿Y dónde queremos que esté ese punto remoto específicamente? Bueno, noten que ahí ya prácticamente está centrado en el 000, porque esto es 10 a la menos 16 y menos 17, ¿vale? Pero realmente nosotros podríamos garantizar de forma manual que esté ubicado en el 000, que sabemos que es el origen de este objeto, ¿vale? Entonces, por ahora lo que estamos haciendo con esta relación que se llama punto remoto era el equivalente de crear los conectores que habíamos mencionado anteriormente en Nastran. Y casualmente, el nombre de estos conectores, cuando vamos a crearlos desde el punto de vista de elementos que se conforman, aunque acá no nos los está mostrando, ¿cierto? Pero realmente lo que está haciendo es igualmente crear unos conectores que van a conectar desde el punto central hacia los nodos en los bordes. Y se llaman igual que esos conectores tipo T, ¿sí? Type T, que habíamos hablado anteriormente en Nastran. Ahora, ¿qué tipo de comportamiento tendrá? Acá podemos escoger diversas formulaciones. Por ejemplo, puede ser deformable o rígido. Esto es el equivalente de lo que nosotros hemos visto anteriormente. Pero noten que hay otras opciones, acoplado y tipo vía. ¿Qué significa esto? Nuevamente me gustaría mostrarle alguna ayuda donde se muestra el comportamiento de esta geometría. Obviamente deformable es que es libre de reformar. Y noten que cuando dice que es libre de deformar, ¿qué tipo de elemento dice que crea? Dice que esto es similar a la configuración de mecánica de la PDL definido por RBE3. ¿Le suena ese nombre?
vamos a verlo en la ayuda de Inventor, también se llama por interpolación el elemento RBE3, lo que les decía. El elemento tipo T que se está utilizando para el caso de interpolación, tanto en Nastran y casualmente también, bueno, no casualmente, tienen ciertas similitudes estos códigos, se llaman igual. ¿Ok? Entonces, exactamente es el mismo elemento que podríamos conseguir en Nastra por interpolación, donde la deformada del punto control va a ser un promedio de las deformadas o desplazamientos y rotaciones de los puntos aledaños. Cuando se trata de totalmente rígido, el equivalente pues será el que veíamos acá anteriormente con un RB2, totalmente rígido. Y bueno, luego tenemos acoplado, ¿vale? La geometría es la misma, pero esto es útil cuando usted quiere que una porción de la geometría comparta los mismos grados de libertad, por ejemplo UX, que pueden o no ser conocidos de otros elementos. Entonces, en este caso, acoplado lo que va a hacer es en sentido contrario, ¿vale? Él va a recibir en vez de enviar grados de libertad. Y acá donde dice beam es porque realmente no va a generar un elemento infinitamente rígido. Digamos, volvamos a hacer la similitud de que tenemos esto con un punto de control azul y en verde vamos a pintar estos elementos conectores. Ahora no serán elementos infinitamente rígidos, sino que tendrán una rigidez de acuerdo a la definición de un tipo de viga. Entonces, esto puede ser utilizado para generar relaciones de deformación más conocidas, ¿no? Porque entonces esta rigidez sí que la podemos dominar en el elemento. Entonces, claro, ANSYS nos va a dar muchas más opciones acá, ¿no? Para poder configurar la conexión. Vamos a volver a Mechanical y recuerden que por el momento lo que nosotros queríamos era que el comportamiento fuera realmente rígido. Ahora, ¿cuáles son los grados de libertad? Bueno, antes de hablar de los grados de libertad, acá hay una opción que no nos da por defecto Nastran y es el tipo de formulación que se está haciendo. En este caso, noten que la formulación es MPC, que ustedes están acostumbrados a esta nomenclatura, viene de Multi-Point Constraint, restricción de múltiple punto. Pero hay diversas maneras de solucionar la ecuación que se produce por relación entre grados de libertad cuando yo relaciono un nodo con nodos aledaños. Esa puede ser a través de MPC o acá podemos cambiar a multiplicador de Lagrange. Otras maneras de solucionar esto es por el método del penalty o la penalización. En fin, esta es simplemente la manera en la que se va a resolver el conocimiento del grado de libertad para el punto. Por ejemplo, si es homogéneo es 0 o cuando no sea homogéneo que puede ser mayor o menor que 0, el desplazamiento es conocido, pero al final de cuentas es conocido. Y esto no es más que el método que estoy utilizando para poder incluir eso en las ecuaciones de rigidez, ¿vale? En nuestro caso, pues simplemente vamos a utilizar el MPC. Fíjense que más abajo activa el Program Controller porque dice los grados de libertad que van a estar acoplados, acá están controlados por el programa, pero nosotros podemos activar la forma manual donde podemos verificar que acá todos los grados de libertad están relacionados. Todos los grados de libertad están relacionados. Podemos crear otro punto remoto. En este caso lo vamos a hacer pues utilizando estas dos superficies de control. Ahí están, ¿vale? Le decimos aplicar y bueno, ahí lo va a dejar. De hecho, aquí yo lo puedo dejar en 0 y también en 0 para que quede justo en el centro. Eso queda muy bien. Y igualmente decimos que esto debe ser rígido, debe ser MPC, Multiple Point Connection, y además lo vamos a dejar de forma manual para asegurarnos de que todos los grados de libertad estén conectados. Pero hasta ahora únicamente hemos definido, ¿cierto?, la conexión de grados de libertad entre los puntos remotos, que los puntos remotos vienen dados por estas coordenadas. Si ustedes lo recuerdan, al seleccionarlo, ahí se ve la señalización del punto remoto en el centro, y igual en este centro, ¿no? No se ve gráficamente. Ahora bien, ¿cómo aplicamos ahora restricciones a esos puntos si no podemos verlo? Bueno, vamos a movernos a estático estructural. En primer lugar vamos a crear una fuerza, igual a la que teníamos en el otro caso, en el caso de Nastran, sobre estas dos superficies. Vamos a aplicar esas dos superficies, cambiamos a componentes y en dirección Y aplicamos -1000. Bien, ahí está aplicada la fuerza. Bien, ahora, ¿cómo aplicamos la condición de borde? Bueno, noten que por acá existen en soportes
también la opción de establecer desplazamientos remotos. Entonces, así como hay puntos remotos, yo puedo implicar restricciones en esos puntos por desplazamientos remotos. Yo voy a decir remoto 1 y acá en la selección, digo selecciona de puntos remotos previamente creados y voy con el primero, ¿vale? Punto remoto sin numeración. Ahora, ¿cuáles son los grados de libertad que va a tener libres? Bueno, realmente todos estos van a ser 0, ¿sí? Así que yo simplemente voy especificando por acá 0 para todo, ¿vale? Pero en el caso de la rotación, no, quiero liberarlos, ¿ok? Entonces acá establezco que va a estar libre. ¿Por qué? Porque la rotación alrededor de Z sí que debería ser posible, tal como lo habíamos hecho en la misma restricción en Nastran. Vamos a seguir este procedimiento con el segundo punto remoto. Así que seleccionamos punto remoto. Vamos a seleccionar Remote Point y acá, bien, punto remoto número 2. Igualmente restringiremos todos estos grados de libertad a 0, pero no, las rotaciones en Z las dejaremos liberadas. Con estas cargas aplicadas, lo que nos faltaría es ver deformación y tensiones como resultados finales y mandar a ejecutar la solución. Deberíamos llegar a una solución parecida a la que teníamos en un principio. No, la que habíamos visto en Nastran. Está creando el input, vamos a esperar unos segundos y lo evaluaremos. Pues bien, ahora si nosotros vamos a una vista lateral, ahí está, la vamos a poder ver de esta manera. Fíjense qué es lo que ocurre, ¿no? Yo voy a ir a Total Deformation y ahí se puede observar, ¿no? Ahí se puede observar la relación, quizás podríamos mejorar un poco acá la malla, pero ahí se ve que está rotando alrededor del eje porque fue justo el punto que permitimos que rotara. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Tanto Nastran como ANSYS nos van a permitir la opción de generar restricciones de múltiples puntos, que es un poco más compleja que las restricciones normales que habíamos visto con anterioridad. De hecho, solamente para tenerlo en cuenta, usted podría incluir una relación propia a través de ciertas ecuaciones entre puntos. Por ejemplo, si nosotros vamos acá a Conditions, noten que usted puede crear una ecuación que relacione el movimiento de diferentes porciones utilizando, pues, precisamente ecuaciones. Un coeficiente es unidades, el punto remoto que quiere que sea seleccionado y así por el estilo. Esto realmente es algo que muy pocas veces se utiliza, pero es importante tener en cuenta que ANSYS realmente nos da mucha mayor capacidad para este tipo de definiciones.